Hola, saludos, bienvenidos a esta clase que voy a dar. Mi nombre es Carola García, soy actriz, soy escritora, directora y productora, locutora y también profesora. Ante este acontecimiento histórico sin precedentes del coronavirus, me voy a dedicar a dar unas clases para continuar ¿verdad? El ofrecimiento académico en la Universidad de Puerto Rico, concretamente el Departamento de Drama. Sin embargo, voy a poner estas clases en una plataforma que es YouTube, que si tú quieres integrarte, ¿verdad? a escucharme y hacer algunos de los ejercicios que yo propongo aquí, pues estás bienvenido o bienvenida. Así que nada, voy a empezar. Siempre empiezo las clases en la universidad diciendo bienvenidos a este día glorioso. Estas conferencias van a ser de 10 minutos, ¿ok? Así que igual tienen varias partes para que estén pendientes, yo lo voy a identificar. La clase de hoy la vamos a llamar Introducción a la locución para radio, cine y televisión. Primera parte. ¿Okay? Yo siempre empiezo mis clases con una cita. La cita de hoy es de Julio Cortázar, escritor argentino, y dice: si me ves por alguno de tus pensamientos, abrázame, que te extraño. Si me ves por alguno de tus pensamientos, abrázame, que te extraño. Esa es la cita de hoy por, como dije, Julio Cortázar. Les recuerdo que en mi página de Facebook, Carola García, y en una página de Instagram que voy a abrir hoy, Carola García también, ahí van a encontrar recomendaciones de libros, de películas, de artículos científicos que de alguna manera nos pueden enriquecer en el trabajo con nuestra voz y en nuestra cultura general. ¿Okay? Bien, la novela que recomiendo para el día de hoy es Leonora, de Elena Poniatowska, escritora mexicana, y es la vida de la pintora surrealista más importante, que es Leonora Carrington. Elena Poniatowska hace una novela histórica sobre este personaje tan importante en la evolución de nuestra historia pictórica contemporánea. En la música les recuerdo, para calmar estos días de ansiedad, una emisora puertorriqueña que se llama Radio Joe, en el 106.1 FM de su radio. Radio Joe, es extraordinaria la selección musical. Y también les recomiendo los nocturnos de Chopin, para relajarnos y para conectarnos con algo lindo. Chopin y esos nocturnos es una música muy sensual y muy hermosa, ¿verdad? Para poder escuchar solo, sola, sole o en compañía. Bien, empezamos esta primera parte diciendo que la voz humana nos acompaña en un montón de instancias de nuestra vida, ¿verdad? Hay unas voces que nos acompañan pues a través del tiempo. En mi caso, la voz de Don Cholito, la voz de David Ortiz, la voz de ¿cómo es que se llama? Ay, Dios mío, la que va a ser Nicky, ya mismo me acuerdo del nombre. En fin, voces que nos acompañan, voces que de alguna manera están con nosotros. La voz es un instrumento que también puede ser un recurso. Mirta Silva, la voz de Mirta Silva, perdonen. La voz también puede ser un recurso de sanación y puede servir también para difundir la cultura y también puede servir de sustento. Hay cosas que podemos hacer con la voz que de alguna manera nos pueden dar remuneración económica y pueden abonar a nuestro sustento. Yo tengo la grata experiencia de ser locutora puertorriqueña
y para otros mercados como el mercado latino en Estados Unidos o el mercado francófono, porque hablo francés, así que he hecho comerciales para también el sector francés del Caribe. Nada, tengo la bendición de ser locutora comercial hace ya más de 25 años y pues algunas de esas experiencias que he tenido las voy a compartir con ustedes. Todos nosotros tenemos una voz, así que eso es bien importante que lo reconozcamos. Y no hay que tener una voz perfecta, porque la voz perfecta no existe, para poder hacer cosas con nuestra voz. Lo más importante de la voz para mí es que venga de un lugar honesto, que cuando nosotros estemos diciendo un texto o lo que sea que estemos hablando, venga de un lugar honesto. Para mí ese es como un primer paso, ¿no? Ok, la voz la podemos utilizar en audiolibros, documentales, podcasts, videos institucionales de la banca, de la farmacéutica, de lo que sea. Podemos hacer con la voz cuadros telefónicos, podemos hacer literatura para las personas no videntes, podemos ser la voz de una emisora cultural de radio y también la voz es un vehículo comercial donde podemos hacer comerciales para vender productos, comerciales para campañas de, no sé, de carros, venta de carros, teléfonos, campañas de concienciación con el VIH-Sida, con el coronavirus ahora, con el cáncer. Es decir, podemos utilizar la voz, ¿verdad?, en muchos aspectos. Muchas de las cosas que yo voy a decir aquí son simples y de sentido común, pero como el sentido común es el menos común de los sentidos, hay unas cosas que me parecen importantes que tengamos en mente cuando estemos haciendo locución para radio, televisión y cine. Hay unas diferencias lógicas entre hablar en el teatro y hablar en público o hablar con un micrófono. En el teatro, en conferencias, en espectáculos de la calle, es vital la proyección de la voz. ¿Qué es la proyección de la voz? Arrojar nuestra voz en el espacio, el volumen que tenga esa voz, que es contrario al tono, ¿ok? Nosotros podemos tener un tono alto y no proyectar la voz, porque hablamos, ay Dios mío, no te quiero decir lo que me... Y no estoy proyectando la voz en un tono alto. Puedo tener un tono bajo y proyectar la voz, ¿verdad? Así que no tiene que ver con el tono, la proyección, tiene que ver con el volumen. Cómo esa onda de la voz que viaja en ese medio elástico que es el aire, ¿verdad? Cómo viaja esa onda sonora, ¿verdad? Con qué intensidad. El volumen es la intensidad de la onda sonora. Así que si usted está en un teatro, en una actividad al aire libre y su voz no se oye y no se entiende, pues no está comunicando nada. Para que se entienda la voz hay que articular. Y dicho de una manera bien simple, articular es masticar las palabras, masticar los fonemas, los sonidos, para que cada uno de esos sonidos se pueda entender. Quiero aclarar que no existen voces incorrectas, existen malos usos de la voz, usos incorrectos de la voz. Cuando la voz te queda ronco, cuando la voz no te responde, pero tu voz, dentro de lo que tú tienes, es valiosa y es importante, y cada voz es diferente una de la otra. Lo que determina el tono de la voz es el tamaño de tus cuerdas vocales, ¿no? Esas cuerdas vocales que están en la laringe y que oscilan cuando el aire las traspasa. Por eso es tan importante para nosotros la respiración, porque sin respiración no hay vida y obviamente no hay sonido, no hay voz humana sin respiración. Ok, cuando nosotros estamos en cine, no hay que proyectar tanto la voz, porque nosotros
contamos con unos micrófonos inalámbricos o el boom de sonido que captura tu voz y los sonidos del entorno. Sin embargo, en cine sí hay que proyectar la voz en ciertas instancias. O sea, no se crean que es que no hay que proyectar, pero menos que en el teatro. En televisión también contamos con micrófonos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo un programa en vivo de televisión, ¿ok? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuántos minutos? Ya. Cuando estamos en un programa en vivo en televisión, pasa algo muy interesante con los micrófonos que vamos a dar en la segunda parte de esta introducción a la locución de radio, televisión y cine de Carola García. Vuelvo en un momentito, gracias.